Hola, y bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick. Les Feldick, un ranchero y agricultor de Oklahoma, ha estado enseñando clases bíblicas al estilo casero durante más de 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien, es bueno tener a todos de vuelta. Y una vez más vamos a continuar justo donde lo dejamos en el capítulo 4 de Gálatas. Y supongo que Roy lo tiene en la pizarra. Vamos a volver directamente al versículo 10. Una vez más, nos gustaría dar la bienvenida a nuestra audiencia de televisión y a aquellos de ustedes que nos están trayendo a sus salas, su sala de estar o lo que sea. Y nuevamente, solo esperamos que puedan sentir que son parte de nuestra audiencia en el estudio. Y nos encanta saber que están tomando su Biblia y siguiendo con nosotros. Porque como he dicho tan a menudo, no quiero que se guíen solo por lo que yo digo, sino que comparen con el libro. Escuchen, hay tanta enseñanza falsa hoy en día que no está de acuerdo con la palabra de Dios. Y no voy a señalar a nadie ni hacer acusaciones, pero todo lo que les digo a las personas es que sea lo que sea que escuchen, no me importa si es de mi denominación, de la tuya o de Timbuktu. Busca las Escrituras y compáralas con la palabra de Dios, porque así es como vamos a ser juzgados. No de acuerdo con los criterios de alguna denominación, sino qué es lo que realmente dice la palabra. Y ya saben, a menudo he calificado eso con lo opuesto. Sabes, también debe ser igual de cauteloso con lo que la palabra no dice, porque mucha gente tiene muchas ideas de que la palabra dice algo y en realidad no lo dice. No está aquí, pero tienes la libertad de buscar las Escrituras y ver si estas cosas, como lo hicieron los de Berea, son realmente así. Está bien, capítulo 4, y vamos a bajar directamente al versículo 10. Y recuerden cómo cerramos el último programa. Estos creyentes galatas estaban volviendo a cosas débiles, miserables, lo que te dice lo que la ley realmente era desde el punto de vista del hombre. Era perfecto desde el punto de vista de Dios. Era absoluto, fue justo, pero desde el punto de vista del hombre era débil y miserable porque no tenía poder para ayudar a las personas a cumplirla. Espero que todos lo entiendan. La ley era débil y miserable porque no tenía poder para ayudar a la humanidad a cumplir con las demandas de la ley. Pero este evangelio está empoderado por la persona del Espíritu Santo y Él es el indicado. Eso ahora nos pone en la dirección correcta y por lo tanto no necesitamos la ley, no estamos bajo ella porque el Espíritu Santo toma el relevo donde la ley se queda. Está bien. ¿Y ahora qué? Versículo 10. Y el viejo Pablo dice que todo esto es una señal de su debilidad y están volviendo. Legalismo. Él dice, ustedes observan días, meses, tiempos y años. Ahora, ¿qué grupo de personas hizo eso? Bueno, no solo los paganos, sino también Israel. Toda la economía israelí se basaba en las lunas nuevas y en los días santos, el sábado alto, el sábado regular y todo. Estaba regulado de acuerdo a las lunas y los signos y así sucesivamente. Y Pablo dice, y ustedes están volviendo a esas mismas cosas. Escuchen, no estamos bajo ninguno. Día particular, o día, fiesta, o día de celebración. Está bien, y continuando con el versículo 11, así que ahora dice, tengo miedo de ustedes. Él está comenzando a dudar la veracidad de su profesión de fe. Tengo miedo de ustedes. O sea que haya trabajado en vano por ustedes. Ahora, ¿qué quiere decir? Escuchen. Enfatizado especialmente cuando estudiamos las 2 cartas a los Corintios. ¿Cuánto sufrió el apóstol Pablo? Y se privó a sí mismo para que el evangelio pudiera llegar a estas comunidades gentiles. Y ahora dice, si están dándole la espalda a todo lo que les he enseñado, que he proclamado y predicado.
y ahora están volviendo a la ley. Hice todo eso en vano. Bueno, escuchen, ya era bastante malo que fuera en vano para Pablo. Pero, oh, qué tan peor de lo que te das cuenta, en vano, por lo que Cristo había hecho. ¿Sabes? He estado enfatizando eso durante los últimos meses. Qué desperdicio. Cuando Cristo ya ha logrado todo lo que necesita hacerse por cada ser humano, y luego lo pisotean, siguen su camino alegremente, totalmente despreocupados e indiferentes, y la sangre de Cristo se considera como nada. Oh, de hecho fue en vano para aquellos de nosotros que creemos, por supuesto que no lo fue. Está bien, así que dice, tengo miedo de que haya trabajado en vano para ustedes. En vano. Ahora mira el versículo 12, donde una vez más dice casi idéntico a lo que les dijo a los corintios y a los filipenses. Hermanos, ruego, ahora no está mandando, mira, eso no es gracia. Él nunca dice por mandamiento, sino que dice, les ruego, les suplico, sean como yo. Ahora, ¿él era un apóstol? Por supuesto que lo era, pero ¿estaba él fuera del alcance del creyente común? No. No, él era un pecador salvado por gracia, igual que tú y yo. Y así dice, sean como, porque soy como ustedes. ¿Ves? Él no se puso por encima de la gente común. Él dijo, no soy más que un pecador salvado por gracia, como el resto de ustedes. Oh, es cierto, estos Gálatas habían salido del paganismo, pero ¿de qué había salido Pablo? Judaísmo. Y en el análisis final, ¿cuánta diferencia había? Ninguno, ninguna. Todos estaban, como dice en Romanos capítulo 3, todos están sin Dios. Todos están. Su propio camino y el temor de Dios. No estaba con ninguno de ellos. Está bien, así que él dice, no me han hecho daño. No podían tocarlo. Pero, quiero volver a lo que dice al principio. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 4. Mucha gente, supongo, o no sabe que está en su Biblia, o si lo saben, no les gusta que esté. Pero en 1 Corintios capítulo 4, versículo 16, capítulo 4, versículo 16, y tiene casi palabra por palabra lo mismo, pero no vamos a tomarnos el tiempo para buscarlos todos. Solo quiero hacer una breve observación, saber que él escribió a todas sus iglesias, que ellos eran el Padre. Hoy en día la mayoría de la gente dice Padre, Jesús. Eso no es lo que escribe Pablo. Pablo dice, ¿quién es Él? Él está siguiendo al Cristo ascendido hoy. Él está siguiendo al Cristo ascendido que nosotros seguimos a Pablo. ¿Tienes 1 Corintios 4, versículo? ¿Dónde por favor puedo encontrarte? La misma palabra te ruego cuando dice, les hablaré, sé, honores de mí, y estoy diciendo eso, sean seguidores de mí, y por esta causa me han enviado a Timoteo. Creo que ya está todo hecho. Ese es mi sueño y recuerdo de mis caminos, y después de todo, vamos a traer de vuelta a Timoteo a la posada. Así que todo está saliendo de esto, Bernabé. Bernabé aprendió todo lo que tenía. Silas aprendió todo lo que tenía. Pilato, Tito, Epafrodito, todos estos amigos y compañeros líderes me han amado desde el principio, y así espera hasta que hables. Sean seguidores de mí y traigan a la memoria a aquellos que han visto mis caminos, que conducen a Cristo, como enseño en todas partes, en cada asamblea. Ahora salto hacia adelante, si quieres, a Filipenses. Filipenses, Gálatas, Efesios, Filipenses, el último capítulo creo que es capítulo 4. 3. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Versículo 17. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Hermano, ahora, por supuesto,
Él tenía un lugar realmente cálido en su corazón para los filipenses. No es así. No hay una palabra de crítica en su carta. Y lo habían amado tanto al apóstol. Creo que principalmente porque casi había llegado a un estado crítico hasta ahora. Tenían sed de fuerza activa. Así que Él, en el cálido lugar de su corazón por ellos, y ellos por Él. Pero mira lo que dice. Los seguidores, hay una mujer, reúne a los seguidores de mí y pídelos que caminan de tal manera que tú tienes a sí mismo. Y por supuesto nos invitó a su casa y luego tienes, ¿cuál era un ejemplo? Tenían experiencia sobre la gracia salvadora y la tenían. Había sufrido por el bien del Evangelio, he sufrido por el bien del Evangelio y he renunciado a tanto. Y así Pablo dice, estén dispuestos a seguirme por el bien del Evangelio. ¿Está bien? Ahora que él renuncia a mucho, va a trabajar por solo un segundo. Ahora vamos a practicar eso en Corintios. Él dice, tengo miedo de ustedes, versículos 11 y 12, repitiéndolo ahora. Tengo miedo de ustedes, versículos 11 y 12, repitiéndolo ahora. Paciencia, Señor, 11 y 12, tengo miedo. Ustedes, no sea que haya otorgado un favor al enemigo, yo les he otorgado, sean como yo, porque yo soy como ustedes, no me has herido en absoluto. ¿Sabes cómo a través de las enfermedades de la carne les he predicado el evangelio a ustedes? Paciencia. El primero, en mi prueba, que son las mismas palabras de tentación, en mi prueba, que fue en mi carne, no desechaste ni rechazaste a mí, pero me recibiste y los dolores de Dios, incluso eso que derrama a Jesús, puede que lo reconozcas de inmediato. Él insistió en que el apóstol era el emisario de Cristo. Está bien, regresa conmigo a segundo grado. Está enfatizando todo esto en nuestro estudio de Corintios, pero no quiero que lo olvides. Oh, no quiero que olvides esto. Programa todos estos huecos de nuevo. Él es, quiero decir, ¿qué debería decir? Rechazado, porque realmente sabía en cualquier momento, pero mira lo que dice. Mi nombre es Dr. Lucas. Primero que nada, y este tema recorre todas sus epístolas, y por eso es el principal escritor sumamente importante de la protesta. Alguien me envió, creo que la dama aquí, doctor Miguel, tu esposa, me envió un artículo que está aquí explicando quién era un judío. Y siempre lo he puesto en la idea de que cuando Pablo dijo que Israel era más, ¿qué debería decir? Eran más ventajosos que cualquier otro grupo de personas porque para ellos estaban conectados a la palabra. A Pablo no le gustaba la base para mi afirmación de que Lucas no era un desnaturalizado debido a la evidencia del texto escrito, porque cuando tomas el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, eso es una buena parte nuevamente del Nuevo Testamento. Y Lucas escribió ambos libros. Pero Chancel entonces no podría haber escrito correctamente por inspiración, tampoco que entonces tiene la circuncisión en muchos aspectos, porque a ellos se les confió la palabra de Dios, y así este artículo simplemente lo corroboró y estaba tan emocionado de leerlo, y él dijo todo. La única esperanza que tienen estas personas es afirmar que Lucas no es judío. ¿Es esto tan débil como un hilo? Eso es mucho más probable. Lucas era judío, aunque tenía un nombre romano, pero aún así, en algunos aspectos, ¿ves? Así que era un nombre judío, pero lo que se le llamaba era un nombre romano. Y muchos de los judíos en ese momento tenían nombres judíos, que era lo que los romanos solían llamarlos. Lucas probablemente era uno de esos. De todos modos, lo siento. Solo tengo que resolverlo, pero lo aprecio tanto, esa confirmación de que escribiría cuando digo que Lucas es de la escritura judía de las escrituras. Está bien, ahora voy a leer esto hasta el 11, versículo 5. Mira lo que Pablo está diciendo. Aquí, este es Pablo, no era un traidor. Él es llamado el más grande. Los apóstoles, ahora no sé qué están pensando los analistas, pero ¿cómo sabemos quiénes son los más grandes de los apóstoles?
¿En qué tienes que pensar? Pedro, florista, él era el portavoz, él era el líder. Y cuando regresas a Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 3, cuando esos judíos vendieron todos sus bienes, los convirtieron en efectivo. ¿Y quién debería llegar tarde? Pedro. Así que Pedro era el portavoz, él era autoridad, incluso de los 12. Así que estoy seguro de que esto es a lo que se refiere, que no encontraría nada que temiera en la autoridad. Ahora tuve otro pensamiento aquí, no hace mucho tiempo, al menos desde que enseñé sobre los Corintios, porque recuerda, hice eso, quizás para que Dios tenga 2 años y medio para sacar el judaísmo de Pablo. Entonces pensé en otro, no hace mucho tiempo. ¿Sabes cómo estos diversos defensores de Pablo y su apostolado? Estoy seguro que habrá otros, pero Pedro y los demás tuvieron 3 años con Jesús, pasaron 3 años con Él. Personas que fallecieron, pasé 3 años en Filipinas. ¿Y qué es eso? 3 años con, creo, un privilegio privado del Señor Jesús mismo. Así que puedes ver de nuevo, incluso en el tiempo pasado con el Señor, Él tenía una astucia tras de la comida. Creo que ahora entiendo por qué tuvo que ser 3 años en el monte Sinaí. Tenía dones para aprender, cosa que iba a predicar, pero para darle esa plena autoridad del tiempo pasado con el Señor, creo que ahora entiendo por qué son 3 años en Arabia. Está bien, y así de nuevo es el capítulo 11, versículo 23. 2 Corintios capítulo 11, versículo 23. Bueno, eso está ahí en el versículo 22. 2 Corintios capítulo 11, versículo 22. En el día, y de nuevo son Pedro y los 11. En el día, hebreos, sigan. ¿Son israelitas? No, lo sabemos. ¿Son ellos la descendencia de Abraham, que nació de la coronación, los derechos de presumir de un judío que obedeció al hijo de Abraham? ¿Qué dice Pablo? Hasta luego, pero no tienen nada en su contra allí. Él ha trabajado incluso más que ellos. Él tiene rayas de amor medidas, y hay más frecuencia en lo que hace Beth que en cualquier cosa que suceda en el espectáculo. Y entonces esto es lo que tiene en mente para estos Gálatas. ¿Quieres decirme que pasé por todo esto en vano? Y mira lo que hizo. 5 veces de los judíos recibió las 40 azotes que ellos querían, pero con 39. Ahora, escucha, si entiendes el azote, que esto era, normalmente un hombre podría reclamar un falso 39 y ser rehecho. Así que normalmente tenían que detener la guerra. Él pasó por eso 5 veces, sin el beneficio de antibióticos, sin el beneficio de atención hospitalaria, y así como sufrió. 3 veces fui golpeado con varas. Bueno, sabes, ahí es donde terminó la última guerra en Hong Kong. No puedo olvidar el día en que entraron y estaba gritando, ¿sabes? Entonces, eso es nuevo. Vamos a pasar por eso 3 veces. Y a pesar de ser culpable, Busty fue golpeado. Quiero decir, ¿de qué estás hablando? Había habido días de violencia. 3 veces sufrió naufragios. Lo arrojaron al océano. Lucharía todo el día y luego llegaría al final de todas las perlas de promesa. Alguien está mal, quizás incluso en la naturaleza, en el mar, donde tiene tiempo para... Y se cansó igual que nosotros. Le duele, le pesa, pero aún está aquí. Y luego su hambre, su sed, el frío, la desnudez, las palizas, todas estas cosas que él experimenta. Luego baja al capítulo 12 ahora y repite el consejo. ¿Por qué? Él puede escribir las cosas que escribe y nosotros podemos simplemente descansar. Capítulo 12, versículo 11. Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 11. Versículo. ¿Sí? Dice nada, la última parte del versículo. Nada. Quiero decir yo, mismo jefe de los apóstoles, lo hice, Señor. Res, y de nuevo, el reverendo Saint Pedro no estaba explícitamente en el nombre de Pedro, sino en sus revelaciones o
en cualquier otra cosa. Él siempre se asegura de que en sí mismo no era nada. Bueno, ni siquiera leí el versículo 23 del capítulo 11. Lo siento por eso. Él habla en otros hebreos. Él le está diciendo a Abraham, sí, sucesivamente yo lo haré, más a mí lo hice y lo recuerdo, pero soy más. El hecho es que está haciendo un pequeño cambio en contra de Pedro en los 11. No tuvo la oportunidad de dar un paso adelante. Está bien, todo esto es un espectáculo entonces, a medida que vuelves a la escalera glacial. Capítulo 4. Versículo 13. Nuevamente, ¿saben cómo? A través de la enfermedad de la carne, les prediqué el Evangelio. Al principio, ahora no voy a tomarme el tiempo para buscarlo. ¿Recuerdan lo que dice en 1 Corintios 50? ¿Cómo? ¿Ustedes reciben lo que yo había recibido primero? ¿Ven? Y él siempre menciona esto, que está la cabeza de esa larga fila de pecadores salvados por gracia que la componen, el cuerpo de Cristo. Está bien entonces, versículo 14, Gálatas 4, y mi tentación, y creo que la palabra prueba se ajusta mejor a esta palabra, y mi prueba que estaba en mi carne, no desprecies, ni lo rechacen, sino que me reciban como un ángel de Dios, así como a Cristo Jesús. Nuevamente volvamos a 2 Corintios 12. Algunos pueden no hacerlo. Tengan en cuenta que puede haber nuevos oyentes en este programa que nunca han escuchado esto antes. ¿Cuál? Era la prueba de los apóstoles. 3 veces él le pidió al Señor que se lo quitara, pero el Señor no lo sanó. Pero el Señor le respondió, está bien. Versículo 6, 2 Corintios 12. Tenemos que saltar al versículo 6. Esto justo después de que había visto las revelaciones de gloria de las cuales pudo escribir, no ha visto ni oído cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Está bien. Así que ahora regresa de esa experiencia y dice antes del versículo 6, porque aunque desearía gloriarme, la palabra que siempre me gusta incluir ahí es presumir. ¿Cuánto le gustaría presumir? No tienes idea de lo que vi. Si tan solo pudiera decirte lo que escuché, pero él dice, no seré un tonto. ¿Por qué? Porque Dios le dijo que no podía hacerlo. Porque diré la verdad, pero ahora me abstengo. En otras palabras, me abstengo de contar estas cosas, aunque la presión era inimaginable. No sea que alguno piense de mí más de lo que me ve como soy, o de lo que oye de mí. Y por supuesto, ¿cuál era el peligro? Vaya, poder conocer a alguien que realmente había estado en la gloria y había regresado para contarlo. Vaya, Dios mío, el mundo haría fila en su puerta. Así que por eso Dios tuvo que decirle, no puedes revelarlo, no puedes compartirlo. Pero aquí está lo que quiero que veas, los versículos 7 y 8. Y para que no me exaltara desmesuradamente por la abundancia, las revelaciones. Ahora, ¿ves lo que dice eso? No fuera que se volviera presumido y se inflara por todo lo que Dios le había revelado, no solo con lo que vio en la gloria, sino incluso con estas tremendas revelaciones, las Escrituras. Esto es suficiente para darle a cualquiera un gran golpe. Pero, él dijo, no sea que me sienta inflado por la abundancia de las revelaciones. ¿Qué hizo Dios? Le dio un aguijón en la carne para mantenerlo humilde. Y así se me dio un aguijón en la carne. El mensajero de Satanás, ahora no sabemos si era un ángel demoníaco, pero de alguna manera Dios, como lo hizo en cierta medida con Job, permitió que el apóstol sufriera una aflicción. Dios no lo infligió. Dios permitió que Satanás lo hiciera, así como lo hizo con Job en el Antiguo Testamento. Y así me dio un aguijón en la carne, el mensajero de Satanás, para abofetearme. ¿Y con qué propósito? No fuera que me exaltara desmesuradamente por todo lo que Dios le había revelado. Y luego dice, versículo 8, por esta cosa le supliqué al Señor 3 veces y le pregunté directamente, Señor, quita esta aflicción de mí. Y estoy seguro de que era una aflicción en los ojos.
Otros podrían estar en desacuerdo, pero el horror de los horrores, ni siquiera repetiré lo que algunos grupos de teólogos, como me lo contaron, pensaban que era su aflicción. Quiero decir, solo demuestra cuán bajo puede llegar la gente, pero sin embargo, creo que su aflicción era una enfermedad ocular típica del Medio Oriente. Y importaba, y fluía, y muchas veces era horrible de ver. Y así, el apóstol debió haber dicho literalmente, no, Señor, ¿cómo pueden las personas soportar mirarme? ¿Cómo puedo levantarme y predicar a estas personas cuando me veo tan horrible? ¿Pero qué dice Dios? Pablo, ahí es, cuando puedo usarte. ¿Recuerdas que siempre señalé cuando llevó a Moisés a la parte trasera del desierto? Pon 30 años con ¿qué? Ovejas. ¿Alguna vez has estado cerca de ovejas? Oye, ¿no huelen muy bien? No huelen muy bien. Y no había gente, ninguna población de la que hablar. Y luego, además de eso, José se lo dejó muy claro a los hermanos cuando bajaron a Gosén. Por el amor de Dios, no le digas a Faraón que eres un pastor de ovejas. Porque un pastor a los ojos de un egipcio era ¿qué? ¿Una abominación? ¿Una abominación? En otras palabras, todos los efectos prácticos, Moisés era egipcio, esa es la cultura en la que fue criado, y luego mirarse a sí mismo, olerse y decir, está bien, no soy más que una abominación. Y entonces Dios dice, está bien Moisés, ahora estamos listos, iremos a Faraón, y así tienes lo mismo. Pablo, o le hubiera gustado ser algo agradable de ver. A Pablo le hubiera gustado ser un judío grande, probablemente guapo, como el rey Pablo, pero no lo era. Y sin embargo, ahora mira lo que Dios dijo. Verso 9, y supongo que nuestro tiempo se está acabando. Oh, Dios dice, mi gracia es suficiente para ti, porque mi fuerza, dice Dios, se perfecciona en la debilidad. Y así fue, en esa debilidad, con esta aflicción de la carne, cuando Pablo pensó que no era apto para ir ante estas personas paganas y sofisticadas. Puedo imaginarlo, especialmente cuando estaba en el monte de Marte, entre todos los grandes filósofos. Y aquí está él con esta aflicción, no es muy agradable de ver. Y él debió haber dicho, Señor, por favor, quítame esto. Así que, en el mejor de los casos, la gente no se sentirá desanimada por lo que ve, pero Dios dice, Pablo, ese no es el nombre del juego. El nombre del juego es tu mensaje y el poder del mío. Espíritu. Gracias por ver a través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Ciudad de Quinta, Oklahoma, T45152. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. A través de la Biblia con Les Feldick, los espectadores son deportados. Y tu regalo es apreciado. Gracias. Y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.